¿Han tenido alguna experiencia? ¿Alguien ha trabajado en alguna unidad de cuidados intensivos neonatales o han podido entrar en alguna oportunidad? ¿No? ¿Vos pudiste? ¿Dónde hiciste la práctica? Ah, bien. Bueno. Sí, es un campo que no sé si vieron algo durante la carrera, tampoco se ve demasiado, ¿no? Son contenidos que no se suelen ver, así que bueno. Pero es un área que está en desarrollo ahora, hay un montón de lugares que tienen terapia ocupacional, así que está bueno. En realidad debería ser, a mi gusto, una materia completa, ¿sí? Con 2 clases la verdad es que no alcanza, pero bueno, por lo menos vemos las generalidades y después se puede hacer algún curso complementario del área. Bueno, a ver. Yo lo que voy a hacer, voy a entrar por el celular para darle entrada a si alguien entra más tarde. Bueno, vieron los 3 links, ¿no es cierto? Hay quienes me mandaron el teléfono, armé el grupito de WhatsApp. Si alguien más tiene interés en sumarse, mándenme el teléfono que los voy agregando. Ahora que ya son varios, les quiero recordar cuando ustedes entraron a la plataforma, o cuando empezó la materia, digamos, vieron que hay en la bienvenida, en el primer, como si fuera en el primer módulo, antes de la clase 1, hay un archivo que es el programa y están todas las condiciones de la cursada, el cronograma y demás. ¿Eso lo vieron? Sí. Bueno, si quienes no lo hayan visto, les sugiero que lo revisen porque ahí dicen las condiciones de aprobación de la materia y ahí está el cronograma ya listo, y esto lo traigo porque está prevista como una primera instancia de evaluación cuando termina después de la clase 4, o sea, después de la clase que viene, ¿sí? Por eso yo recién preguntaba si había alguna duda de la clase anterior o eso. No se dejen estar, si a ustedes les parece, digo, para aprovechar estos espacios. Y por ahí la clase que viene tomamos un ratito como para ver si hay alguna duda o algo, porque después de esa clase va a haber una instancia de evaluación, ¿sí? Que sería la primera obligatoria de la materia, ¿sí? Bueno, me dan un minuto que me anoto los celulares que me mandaron acá, así tal cual. 34, 16, 60. Bueno, si no me los mandan por acá, digo, después me lo pueden mandar por el mail, ¿sí? Esperen que me falta A mí me rebotó el mail. Lo envié cuando habías pasado el ¿Ah, mail, sí? pero sí, no sé por qué. Qué raro, porque es el que uso para todo, habitualmente. Pero Sí, bueno, no no, importa, ya lo tomo por acá. Bueno. Bueno, ¿arrancamos? ¿Les parece? Si hacemos rápido, por ahí tienen un ratito más para estudiar para mañana. Andrea. Bueno, ahí vamos. Espérenme un segundito, que me voy a sacar la cámara.
Bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver generalidades del nacimiento prematuro y características generales de la prematurez. Pero antes de eso quisiera como recordar un par de conceptos que tienen que ver con el desarrollo embrionario. No sé si han visto algo de esto en la facultad, en la carrera, pero bueno, así como un primer pantallazo en el desarrollo embrionario, vamos a tomar, o se describen, digamos, 3 grandes periodos. El primer periodo es el que se llama preembrionario, que se da entre la primera y la tercera semana de gestación, que es cuando se da la fertilización y la implantación del embrión en el endometrio. Un segundo periodo que se llama embrionario. Un segundo periodo que se llama embrionario, que se da entre las 4 y las 8 semanas de gestación, que es cuando se forman los órganos individuales en un proceso que se llama organogénesis, y ahí se van constituyendo y conformando, digamos, cada uno de los órganos por separado y los sistemas, ¿no? En este mismo periodo también se comienza, digamos, a formar el sistema nervioso, ¿no? Entonces ahí se forman la placa neural, los pliegues, la cresta, y dan lugar al sistema nervioso periférico, al encéfalo y a la médula. Y por último, el periodo fetal, que es el que se da a partir de las 9 semanas de gestación y hasta el nacimiento, que es el momento en el que se produce un rápido crecimiento del cuerpo del bebé, y es cuando van madurando todos los órganos y los tejidos. Cuando hablamos del desarrollo cerebral o de la neurogénesis, podemos pensar en 4 etapas. La primera es la que se llama multiplicación o proliferación neuronal, que se da desde el momento de la gestación hasta la semana 7. Y el segundo proceso es la migración celular, que es cuando se desplazan las células nerviosas desde su origen hasta su zona de destino, ¿no? Y estos 2 procesos, en este tiempo, digamos, de estos 2 procesos, es cuando se da el desarrollo del tejido neuronal. Y después tenemos 2 procesos más. Uno se llama diferenciación celular, que es cuando la neurona ya está en su lugar de destino, comienza a adquirir las características morfológicas y fisiológicas de la neurona adulta, de acuerdo a la función que va a cumplir, y es el momento en el que se produce el desarrollo de las interconexiones neuronales, que se empieza a producir, no es que se produce totalmente. Y el último proceso que se da es el de la maduración, que podemos pensarlo hasta los 2, está descrito hasta los 2 años y un poco más también, que es cuando se dan 2 procesos fundamentales, que son la sinapsis y la mielinización, y podemos decir que estos 2 últimos procesos, el de diferenciación y el de maduración, es el momento del desarrollo cerebral en donde se organiza, digamos, todo el sistema. Si hablamos del nacimiento, podemos decir que el tiempo de gestación normal es de 37 a 42 semanas, ¿sí? Esto sería un nacimiento a término. Y se habla de prematurez cuando el nacimiento se produce antes de la semana 37, entre la semana 22 y la 37. La OMS determina una clasificación en donde aparecen 3 tipos de prematurez. El bebé prematuro moderado es aquel que nace entre la semana 32 y la 37. El bebé que es considerado muy prematuro nace entre la semana 28 y la 32. Y el prematuro extremo es aquel que nace antes de las 28 semanas de gestación. Y por último, también se describe el nacimiento postérmino, que es el que se da después de las 42 semanas. No sé si ustedes conocen lo que es el APGAR. Ustedes lo deben ver en las historias
clínicas o cuando hacen las entrevistas de admisión o primeras entrevistas, siempre aparece este dato. ¿Conocen lo que es el APGAR? Sí. Se le realiza al recién nacido y es muy importante la valoración que uno, bueno, como madre tenga o como familiar tenga en cuenta cuánto fue el puntaje que dio el recién nacido, ya que estos parámetros evalúan qué tan desarrollado, por así decirlo, está el bebé. Sí, a ver, vamos por partes. Bien, primero es un examen rápido, es el primer examen que se le hace al bebé cuando nace y se hace en 2 momentos, en el primer minuto y en el 5.º minuto después de haber nacido, ¿sí? Esperen que se me va sola la presentación. El puntaje en el minuto 1 no es, digamos, el nivel de desarrollo, sino que la información que nos va a dar es cuánto tolera el bebé el proceso del nacimiento. Ese sería el primer APGAR, ¿sí? En el minuto 1. Y cuando se vuelve a evaluar en el minuto 5, lo que indica es cómo está enfrentándose, digamos, el bebé al medio externo, ¿sí? Por fuera del vientre materno. Se evalúan 5 variables, digamos. Una es el esfuerzo respiratorio, otra es la frecuencia cardíaca, la tercera es el tono muscular, los reflejos y el color de la piel. Y a cada uno de esas variables, digamos, se les va a dar un puntaje de 0, 1 o 2, dependiendo de cómo es la reacción del bebé. Acá les puse, disculpe que está en inglés, pero bueno, acá les puse cómo sería digamos, el cuadrito de evaluación. Fíjense que 0 es cuando no hay respuesta, ¿sí? O es una respuesta no esperada. Si quieren se los digo en castellano. En la frecuencia cardíaca el valor 0 es cuando no hay pulso, en el esfuerzo respiratorio 0 es cuando no hay respiración, en cuanto a la irritabilidad o la respuesta refleja, el 0 es que no hay respuesta a ningún estímulo. En cuanto a la actividad o tono muscular, el 0 sería sin movimiento o un tono muy blando. Y la coloración de la piel, el 0 sería cuando el bebé nace con una coloración azul grisácea, ¿sí? O totalmente pálido. El valor 1 para la frecuencia cardíaca sería que la frecuencia es menor a 100 latidos por minuto. En el esfuerzo respiratorio sería una respiración lenta o irregular. En cuanto a la respuesta refleja, sería que aparece algún gesto o alguna mueca cuando se lo estimula. En cuanto al tono muscular, se puntúa 1 cuando los brazos y las piernas están flexionados y con poco movimiento. Y en cuanto a la apariencia o la coloración de la piel, el 1 sería una coloración normal, pero cuando las manos y los pies todavía tienen un tono azulado, ¿sí? Y el puntaje 2 es cuando la respuesta es la esperable, ¿sí? En cuanto a la frecuencia cardíaca, sería que la frecuencia sea superior a 100 latidos por minuto, el esfuerzo respiratorio que sea, o sea, el ritmo respiratorio que sea normal. En cuanto a la respiración refleja que la evite, ¿sí? Que haya una reacción de evitación al estímulo. En el tono muscular sería que haya movimientos espontáneos y en cuanto a la coloración de la piel, que tenga una coloración normal en todo el cuerpo. Si ustedes se fijan, la última columna, ¿sí? Uno lo que haría es, digamos, digamos, lo vamos a leer como filas, en cada fila le vamos a poner en la última columna el puntaje que obtiene, y después se suman todos los resultados de esa última columna, ¿sí? Nos va a dar un puntaje entre 0 y 10, ¿sí? Porque tenemos un puntaje máximo de 2 puntos por cada variable, son 5 variables, ¿sí? Si el puntaje total nos da entre 0 y 3, lo que nos indica es que ese bebé está severamente deprimido, ¿sí? Y va a necesitar ayuda externa, ¿sí? Distintas maniobras. Si el resultado nos da entre 4 y 6, indica que está moderadamente deprimido. Y si nos da entre 7 y 10, la condición es excelente,
¿sí? Entonces lo que se hace es sacar ese valor total al minuto 1 y al minuto 5 y se compara, ¿sí? Cómo fue el nacimiento y cómo evoluciona a los 5 minutos. Bien. Acá les traigo 3 conceptos que son fundamentales de comprender cuando hablamos de bebés prematuros. El primero es la edad gestacional. La edad gestacional es el tiempo que se mide en semanas desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta el día del nacimiento del bebé, ¿sí? La edad cronológica es el tiempo de vida desde el momento del nacimiento y la edad corregida es la que tendría el niño si hubiera nacido a término, es decir, a las 40 semanas de edad gestacional. Cuando nosotros recibimos bebés que fueron prematuros, ¿sí? Nosotros tenemos, en general, en la historia clínica aparecen 2 edades, ¿sí? La edad cronológica y después aparece la edad corregida, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer la edad corregida? Porque en realidad el bebé, por más que haya nacido, que tenga, supongamos, no sé, 10 semanas, ¿sí? De nacido, su tiempo de gestación, si es que fue prematuro, no corresponde a las 10 semanas de nacido, ¿sí? Sino que el bebé sigue su desarrollo como si estuviera en la panza de la mamá. ¿Se comprende? Por eso es importante saber la edad corregida, porque cuando nosotros hagamos alguna evaluación del desarrollo, ¿sí? O observemos los distintos signos, si nosotros no tenemos en cuenta la edad corregida, la valoración que nosotros hagamos siempre lo va a dejar en déficit al bebé, ¿sí? Porque vamos a estar teniendo como parámetro la edad de nacido, ¿sí? Que sería lo esperable, y no estamos teniendo en cuenta su edad cronológica, ¿sí? La edad gestacional, perdón. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acá les traigo esta es la forma de calcular la edad corregida, ¿no? Si nosotros, acá les pongo un ejemplo, ¿qué edad corregida tendría un niño de 5 meses de vida que nació con 24 semanas de gestación, ¿sí? Nosotros hacemos este pequeño cálculo. Se suma la edad gestacional más la edad cronológica y a ese resultado se le restan las 40 semanas, ¿sí? Que son las esperables para un embarazo a término. Entonces, en este caso, sabemos que el bebé nació con 24 semanas de gestación, ¿sí? Es la edad gestacional. Le sumamos las 20 semanas, o sea, los 5 meses de vida que tiene, que es la edad cronológica. Eso nos da 44. A eso le restamos las 40 semanas de lo que sería el embarazo a término, o sea que la edad corregida de ese bebé es 4 semanas, ¿sí? O sea, la edad que ese bebé tiene en relación a los hitos y a su desarrollo es de 4 semanas, no de 24, ¿sí? Ni de 20. Fíjense la diferencia, ¿no? Si uno evaluara a ese bebé teniendo en cuenta o esperando que su desarrollo sea con los parámetros de los 5 meses de vida, cuando en realidad lo que vamos a encontrar son, digamos, las respuestas de un bebé que tiene 4 semanas, ¿sí? Por eso es tan importante conocer y tener en cuenta la edad corregida. La edad corregida se mantiene y se tiene en cuenta hasta los 2 años de edad del niño, porque se supone que a esa edad se empareja, por decirlo de alguna manera, el desarrollo, ¿sí? Bueno, hablando de recién nacidos de alto riesgo, bueno, sabemos que la prematurez es una situación, ¿sí? Que deja al bebé en una extrema vulnerabilidad, ¿no? Y lo propende, digamos, a ser mucho más vulnerable, ¿sí? A tener riesgos en su desarrollo. Más allá de la prematurez, ¿no? Que podríamos pensarla en cuanto a la edad gestacional, hay otro factor que es importante tener en cuenta, ¿no? Y que marca un alto riesgo en el desarrollo, que es el peso al nacer. El peso al nacer podemos pensarlo en bebés
de bajo peso se tiene en cuenta que son los bebés que nacen por debajo de los 2,6 kilos. Y el bajo peso extremo es aquel bebé que nace por debajo, sí, que tiene un peso al nacer, perdón, por debajo del 1,5 kilos. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, nos podemos encontrar con recién nacidos pretérmino con bajo peso, con recién nacidos a términos con bajo peso para su edad gestacional, ¿sí? O también lo que nos podemos encontrar en una unidad de cuidados intensivos neonatales son recién nacidos a término, pero que tienen algún desafío o alguna problemática que hace que queden internados en la UCIN, ¿sí? Bueno, como les decía, este grupo presenta una alta vulnerabilidad y esa vulnerabilidad viene de la mano de la inmadurez de la mayoría de los sistemas y de los órganos, ¿no? Pensemos que nace antes de tiempo, con lo cual este es un factor que conlleva un alto riesgo de mortalidad infantil, ¿no? Y más allá de la mortalidad, digamos, gracias a los avances tecnológicos, los bebés prematuros ahora pueden sobrevivir, ¿no? a ese primer tiempo, pero muchas veces quedan con o aparecen trastornos en el neurodesarrollo y con un alto riesgo, dependiendo siempre del grado de prematurez con el que hayan nacido, ¿no? Entonces, la mayor probabilidad es que vayan apareciendo trastornos crónicos que afecten la calidad de vida, no solo en el primer tiempo de vida, sino en los primeros años de vida, ¿no? A veces los trastornos del neurodesarrollo no aparecen tempranamente y empiezan a aparecer cuando, por ejemplo, el niño empieza la escolaridad, ¿no? Entonces, se requiere que haya un seguimiento de los niños que nacieron prematuros. No sé si ustedes conocen la maternidad Sardá o el hospital Garrahan, tienen programas específicos de seguimiento, yo hablo de esos porque son los que conozco, en donde se hace un seguimiento y se va haciendo una evaluación, ¿no? Del niño cada tanto tiempo para ir evaluando y pudiendo detectar si hay alguna dificultad o alguna cuestión en alguna de las áreas o en todas, como ir siguiendo ese desarrollo para poder intervenir tempranamente. Bueno, ¿cuáles son las principales causas? Una consulta, ¿ese seguimiento también es hasta los 2 años? Los programas de seguimiento muchas veces son hasta edades más grandes, ¿sí? Por lo menos hasta el ingreso a la escolaridad, al jardín. No, lo de los 2 años tiene que ver con la edad corregida, ¿no? Con que uno tenga en cuenta y tome la edad corregida como parámetro y no tomes la edad de nacido, digamos, la fecha de nacimiento real. Ah, bien. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo, un bebé a los 3 meses de vida supuestamente tiene que controlar la cabeza, ¿sí? La puede mantener erguida. Un bebé prematuro, ¿sí? Si nació un bebé, como el ejemplo este que yo les decía, ¿no? A las 24 semanas, ¿sí? 3 meses después, ese bebé todavía no está preparado para sostener la cabeza, porque todos sus sistemas y todos sus órganos y todo, digamos, su organismo sigue ese desarrollo esperable como si tuviera que nacer a las 40 semanas, ¿se entiende? Entonces, a los 3 meses de ese bebé nacido prematuro, ese bebé no va a sostener la cabeza. Entonces, el peligro de no tener en cuenta la edad corregida es que nosotros vamos a decir ese bebé presenta un retraso del desarrollo, porque a los 3 meses no está sosteniendo la cabeza. Y en realidad no tiene, o sea, no podemos contabilizar 3 meses de nacido, ¿se entiende? Porque todo su andamiaje no le permite sostener la cabeza a los 3 meses de nacido, porque su desarrollo todavía no alcanza ese tiempo. ¿Sí? ¿Ahí aclaré? Sí, gracias. Bueno, esto del seguimiento es, por lo menos en la maternidad Sardá y en el Hospital Garrahan y en otros hospitales donde hay UCIN, el seguimiento se hace hasta nenes más grandes.
sobre todo porque muchas de las consecuencias o de los trastornos, digamos, que pueden aparecer, en general aparecen cuando los chicos empiezan la escolaridad, ¿sí? Cuando empiezan a aparecer desafíos cognitivos más importantes, ¿no? Entonces ahí se empiezan a notar, digamos, algunas de estas consecuencias. Claudia, Cognitivos o disculpa, emocionales. hay una chica que está en espera hace un rato. Ay, pobre. Vanessa. Disculpe, voy a salir un segundo, así la dejo entrar. Vanessa. Ahí está. Ahí voy de nuevo. Bien. Bueno, ¿cuáles son las posibles causas de un nacimiento prematuro? La bibliografía describe varios aspectos. Uno de ellos es la condición física de la persona gestante, ¿no? Que, por ejemplo, la mamá tenga bajo peso anterior al embarazo, que no pueda ganar el peso adecuado durante el curso del embarazo, que haya desnutrición. Se describe también el embarazo en edades muy tempranas o muy avanzadas, que haya habido abuso de sustancias durante el embarazo, algunas otras condiciones como anemia, infecciones maternas, y otra cosa que también se describe son los esfuerzos, ¿no?, de gran intensidad y tiempo prolongado durante el embarazo, ¿no? Otro aspecto que tiene que ver con la persona gestante son los partos prematuros, que haya habido antecedentes de partos prematuros previos, que haya habido abortos espontáneos durante el segundo trimestre o que no haya habido un intervalo adecuado entre embarazos, ¿no? Que el intervalo haya sido menor a 5 u 8 meses. Por otro lado, el escaso control, digamos, durante el embarazo, lo que genera es que un montón de estas situaciones, ¿no?, no puedan ser detectadas a tiempo y entonces, nada, se produzcan de manera inevitable y que generen el nacimiento prematuro, ¿no? Y en general lo que se describe es que el primer control tiene que ser antes o entre la semana 16 y 20, y a partir de eso tiene que haber un control hasta el momento del nacimiento. Y por último, las condiciones del embarazo en sí, que haya un embarazo múltiple, que haya rotura de membranas de manera prematura, que haya infecciones urinarias de líquido amniótico, placenta previa, desprendimiento de placenta, hipertensión arterial y diabetes, ¿no? Todas condiciones básicamente de la persona gestante y de cómo está llevando adelante ese embarazo. Bien, como les decía, los problemas más frecuentes están relacionados con la inmadurez de los órganos, y eso nos da un montón de cuadros posibles. Ahí les hice una listita, igual ahora los vamos a ver. Tenemos lesiones o problemáticas a nivel del sistema nervioso central, a nivel respiratorio y a nivel clínico, ¿no? Son como los 3 grandes grupos. Los cuadros que más frecuentemente causan secuelas neurológicas son 3. La hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular y lo que se llama la encefalopatía de la prematurez. Antes de entrar en cada uno, quería que viéramos, fíjense, cómo es el desarrollo del cerebro de un niño. El de arriba es el de un niño nacido pretérmino,
Y fíjense el cerebro del niño nacido a término, ¿no? Todas las circunvalaciones y el desarrollo, digamos, cerebral, ¿no? La gran diferencia entre uno y otro. Y cómo, digamos, digamos, las distintas condiciones en las que ese bebé nace van a afectar directamente, en este caso, el sistema nervioso y pueden producir distintas secuelas. La hemorragia intraventricular o intracraniana es una de las principales causas, ¿no?, de secuelas neurológicas, afecta a un alto porcentaje de bebés nacidos pretérmino. La causa principal de este cuadro es que hay fluctuaciones y alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y estas fluctuaciones pueden deberse a un trauma cefálico en el momento del nacimiento, o puede ser que por cuadros de hipotensión, hipoxia o isquemia haya una disminución del flujo sanguíneo que genera, digamos, esta hemorragia interna. La hemorragia intraventricular tiene 4 grados, ¿sí?, que son los que están descritos ahí. El grado 1 lo que genera lo que se ve es una hemorragia aislada que se reabsorbe y que no tiene efectos posteriores. El grado 2 es una hemorragia que se extiende y que también se reabsorbe. O sea que si nosotros nos encontramos con un bebé con una hemorragia intraventricular grado 1 o grado 2, digamos que se espera que no haya, en general no hay ninguna secuela porque se reabsorben. Los 2 grados más graves son el 3 y el 4. En el 3 hay una hemorragia intraventricular bilateral, ¿no?, con una dilatación, y la 4 hay un compromiso del parénquima cerebral, ¿no? Entonces ahí ya hay una lesión, ¿no?, del sistema nervioso que pueden dejar un trastorno, digamos, más importante, ¿sí?, que va a ser crónico. Los signos que se pueden observar cuando un bebé tiene una hemorragia intraventricular es que aparecen signos neurológicos anormales, hay un desmejoramiento general que no se puede explicar por ninguna otra cuestión clínica, y hay un descenso de la respuesta al sensorio, ¿sí? Este cuadro se detecta únicamente por ecografía. Estos son los signos que se pueden observar, pero es necesario hacer una ecografía para poder observar si realmente hay una lesión, si hay una hemorragia o no. Bien. Otro cuadro es la leucomalacia periventricular. Esta lesión se genera sobre la sustancia blanca. Es la lesión, yo diría que más común, que ocurre en el cerebro inmaduro, ¿no?, de un bebé, y se considera como la principal lesión isquémica en los niños prematuros. El efecto, digamos, o la consecuencia de esta lesión es que se van a dañar los oligodendrocitos que se encargan de la mielinización cerebral y o sea, en todo el proceso de organización cerebral, ¿no? Esto muchas veces tiene que ver con procesos inflamatorios en relación a la mamá. Y digamos, otro de los efectos es que hay alteraciones en el volumen y en la funcionalidad de la sustancia blanca. El periodo más vulnerable está descrito entre las 23 y las 3 semanas de edad gestacional, que bueno, coinciden justamente con el momento que decíamos antes, ¿no?, del inicio de la mielinización. Y tenemos 2 tipos de lesiones, ¿no?, que se puede dar en la leucomalacia. Una lesión focal, de tipo focal, es aquella en donde se puede identificar claramente dónde está la lesión, digamos, y dónde está la necrosis, y una lesión difusa que a veces no aparece en los estudios o en las imágenes porque daña células, no en menor medida, pero en distintos lugares, entonces no se puede ubicar exactamente el lugar de la lesión.
Las manifestaciones clínicas tienden a ser un poco tardías, ¿no? Las tempranas no, habitualmente, por lo que está descrito en la bibliografía, no siempre se detectan rápidamente. Pero de todas maneras, las que están descritas son una variación en el tono muscular, una calidad anormal de los reflejos arcaicos, por eso digo, fíjense que no se detectan en el momento del nacimiento, ¿no? Estamos hablando de hitos que tienen que aparecer posteriormente, ¿no? Unos cuantos meses después. Entonces hablamos de la persistencia de los reflejos, el retraso en las distintas adquisiciones motrices más tempranas, el tono extensor anormal en miembros inferiores y el poco equilibrio de tronco. Y las clínicas más tardías, que son habitualmente las más comunes, son las que aparecen, un poco más avanzada la edad y cuando empiezan el jardín muchas veces, ¿no? Los déficits cognitivos que se empiezan a observar, alteraciones visuales o en la coordinación visomotora. El último cuadro que tiene que ver con el sistema nervioso es la encefalopatía de la prematurez, que acá no es que hay un daño, digamos, puntual en una estructura, sino que afecta a todas las estructuras del sistema nervioso central, tanto la sustancia blanca como la sustancia gris, y entonces hay un compromiso global y mucho más extenso del sistema nervioso central que se inicia tempranamente, ¿no? Y acá aparece un compromiso de todas las áreas, ¿no? Que en general conlleva una gravedad importante. Otro grupo, digamos, de complicaciones son las complicaciones respiratorias, y dentro de esas tenemos tres cuadros principales: la enfermedad de la membrana hialina, la displasia broncopulmonar y las apneas. Pero antes de entrar en cada una de esas, vuelvo un minuto a lo que es el desarrollo embrionario de los pulmones. Podemos decir que a las 16 semanas en el bebé están formados todos los elementos principales del pulmón, pero la respiración todavía no es posible porque no puede intercambiar los gases, ¿sí? O sea, todos los sistemas o los elementos que participan en el intercambio de gases todavía no están formados, entonces la respiración no es posible. Desde ese momento hasta la semana 26 se termina de desarrollar el desarrollo de las vías y se originan los bronquiolos y los primeros alvéolos, y a partir de la semana 28 es posible el intercambio gaseoso, ¿sí? Y en la semana 26 se completa el desarrollo pulmonar, ¿sí? Ahí tenemos, digamos, la fase alveolar, que es cuando los alvéolos ya están completamente formados. El surfactante es una sustancia indispensable para la función pulmonar, ¿sí? Que se ubica en los alvéolos. Entonces, en la medida en que estos elementos, digamos, no están del todo desarrollados, no aparece esta sustancia. Con lo cual, digamos que es la que garantiza el intercambio gaseoso, ¿no? Y garantiza la estabilidad pulmonar. Está presente a partir de la semana 27 o 28, pero eso no quiere decir que el bebé pueda respirar por sí mismo. En algunos casos no, o puede respirar, pero en realidad no hay, digamos, una capacidad respiratoria adecuada, ¿sí? Porque esa sustancia se sintetiza un poco más adelante, en la semana 34 recién. Respecto del primer síndrome, que es el de dificultad respiratoria o enfermedad de la membrana hialina, es la afectación pulmonar más frecuente. Justamente se origina porque no hay surfactante y eso provoca alteraciones en la oxigenación y la liberación de anhídrido carbónico. Las principales causas tienen que ver con la asfixia perinatal y la diabetes materna. ¿Qué es lo que vamos a ver, digamos, si estamos frente a un niño que presenta este síndrome? Vamos a ver que presenta una dificultad respiratoria, que respira con ruido, ¿sí? Tiene quejidos,
se pone azul, aumenta la frecuencia respiratoria y, digamos, este síndrome puede provocar edema pulmonar y colapso pulmonar. Para evitar esta situación, se administra corticoides a la mamá y surfactante al bebé en el momento del nacimiento. Cuando hay algún riesgo de que ocurra un nacimiento prematuro, es cuando se le administra el corticoides a la mamá, ¿sí? En las últimas semanas del embarazo, para, digamos, prevenir el edema pulmonar del bebé cuando nace. Bueno, y este síndrome puede también aparecer, ¿no?, con otros trastornos. Esto es también lo que pasa en los cuadros de prematurez, que estos cuadros, digamos, clínico, neurológico, respiratorio, muchas veces no aparecen solos, sino que se empiezan a combinar con otros cuadros. Por eso es un momento tan complejo, más allá de la vulnerabilidad porque los sistemas todavía no están del todo desarrollados, sino porque, digamos, todos los estímulos exteriores y los del momento del nacimiento pueden provocar distintos cuadros que se combinan entre sí. Entonces, muchas veces el primer tiempo del bebé prematuro es muy complejo, ¿sí? Por ejemplo, se puede combinar con un ductus arterioso, con una hemorragia intracraneana, ¿sí? Un cuadro puede llevar al otro. Y también puede convertirse, ¿sí?, en una displasia broncopulmonar, que es un trastorno respiratorio crónico. Bueno, la displasia broncopulmonar es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente del lactante prematuro. Es una alteración de la función pulmonar que justamente es crónica porque persiste en el resto de la vida. Hay una clasificación, ¿sí? Se habla de la displasia broncopulmonar clásica y la displasia broncopulmonar nueva. La clásica está descrita en aquellos recién nacidos prematuros que sobrevivieron a cuadros de dificultad respiratoria grave y que requirieron ventilación mecánica y oxígeno, y que ocasiona lesiones graves en la estructura pulmonar. Y en la displasia nueva lo que ocurre es que se produce una interrupción del desarrollo del pulmón, ¿no? Y el bebé queda con un desarrollo alveolar menor, o sea, con una capacidad respiratoria mucho menor de lo esperable. Por último, las apneas. En general, los bebés tienen apneas, pero se las considera significativas cuando esas apneas duran más de 20 segundos, ¿sí? Una apnea es la ausencia de aire en la vía respiratoria, y cuando dura más de 20 segundos se acompaña de bradicardia y de cianosis. Cuando estas apneas son reiteradas, provocan una disminución de la saturación del oxígeno y bradicardia, y eso trae posibles consecuencias en el neurodesarrollo, ¿no?, cuando son sostenidas. Ahí también tenemos una clasificación, se habla de apneas centrales, apneas obstructivas y apneas mixtas. Las apneas centrales son aquellas que se presentan con ausencia del flujo aéreo, pero en donde no hay un esfuerzo respiratorio. Y las obstructivas es donde hay un esfuerzo respiratorio porque se obstruye el flujo del aire, ¿no? Y las mixtas es, por supuesto, la combinación de esas dos. En las apneas centrales, o sea, cuando no hay esfuerzo respiratorio, también están descritas las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que se presentan durante los primeros días de vida, pero que no están asociadas a ningún otro cuadro respiratorio y que, digamos, tienen como posibles causas la inmadurez del sistema nervioso, porque no hay una adecuada respuesta a la hipoxia, o porque es una respuesta a ciertos estímulos al centro respiratorio.
Acá lo que está descrito es que hay que tener especial atención, esto es en todos los bebés y después lo vamos a ver, que nacen prematuros, hay que tener mucho cuidado con la temperatura a la que están expuestos los bebés, ¿no? Porque la alta temperatura genera, digamos, apneas y la saturación, digamos, del oxígeno, ¿no? Lleva a que aparezcan estas apneas primarias. Y las secundarias son aquellas que se presentan cuando hay algún otro factor, ¿no? Esto que les decía, que se combina con otros cuadros. Muchas veces las apneas secundarias están acompañando, digamos, cuadros de sepsis o de hemorragia intracraneana o de ductus. Bueno, y dentro del último grupo de los problemas a los que está expuesto, o los problemas que habitualmente aparecen en la prematurez, son los problemas clínicos, y ahí tenemos 4 cuadros que son la sepsis bacteriana, el ductus arterioso persistente, la ictericia y la enterocolitis necrotizante. ¿Voy muy rápido? No, está bien. No, hay mucho término, pero bueno, sí. Propio. Igual todo esto lo tienen en la bibliografía, hay un capítulo específico que es de prematurez y de seguimiento del neurodesarrollo, todo esto está ahí, así que no se preocupen. Simplemente no es que yo pretendo que ustedes se conozcan, digamos, todas las características, lo que sí me parece importante es que conozcan cuáles son los cuadros principales que aparecen en la prematurez. Digo, porque cuando uno recibe a un niño en la consulta, no necesariamente porque vaya a entrar a la UCIN, pero cuando uno recibe a un niño pequeño por derivación y encuentra todo esto en la historia clínica, es importante que uno sepa, digamos, qué es lo que fue transitando ese niño. Así que, digamos, no espero que sepan cada uno de los cuadros con todas sus características, pero sí que sepan de qué se trata más o menos cada uno. Bueno, la sepsis bacteriana es una infección que aparece los primeros días, es una infección generalizada y en general tiene que ver con la infección del líquido amniótico en el momento del nacimiento, ¿sí? Y con las infecciones intrahospitalarias. Los signos que aparecen tienen que ver con la alteración de la regulación térmica, aparecen apneas. Cuando hay un cuadro de sepsis, el bebé generalmente ingresa a la asistencia respiratoria mecánica y lo que aparece es, en muchos casos, intolerancia alimenticia y lo que uno va viendo es que el bebé se mueve menos y responde menos al sensorio y a los estímulos, ¿no? Y esta sepsis puede producir una isquemia en el sistema nervioso central, con lo cual lo que va a pasar es que probablemente después haya una evolución desfavorable en relación a todo el desarrollo neurológico. El ductus arterioso persistente, en realidad es más no es tanto un cuadro clínico, sino que tiene más que ver con lo cardiovascular. El ductus, no sé si llegan a ver, acá hay un circulito amarillo. El ductus es este pequeño, digamos, como ese pequeño comunicador, ¿sí? Entre la arteria pulmonar con la aorta descendente, ¿sí? Ese digamos, conducto tiene que desaparecer cuando nace el bebé, ¿no? Es un cierre espontáneo que se da en general antes de los 4 días de vida. En el prematuro muchas veces esto no sucede, ¿sí? Porque el sistema y los órganos no están maduros para esto, ¿no? Entonces, a veces esto tarda varias semanas posteriormente al nacimiento, entonces lo que se genera es que digamos, parte del volumen sanguíneo ingresa en el circuito pulmonar, ¿no? Entonces se compromete toda la función cardiopulmonar. La resolución de esto, si es que no se resuelve espontáneamente, es una intervención quirúrgica, ¿sí?
pero es un cuadro que puede, digamos, complicar clínicamente la evolución del bebé prematuro. La ictericia la conocen, supongo, es el aumento de la bilirrubina, ¿no? Por incremento de su producción o por la disminución de su excreción, digamos, del cuerpo, ¿sí? El cuerpo del bebé no la produce o no la puede eliminar. Y esto se debe justamente a la inmadurez de todos los sistemas enzimáticos, y también puede aparecer no en el momento del nacimiento, sino unos días posteriores. En general se lo relaciona con la alimentación gástrica tardía, ¿sí? Cuando el bebé no toma, no ingiere leche, ¿sí? Está descrito como que la ictericia es una de las consecuencias, ¿sí? Porque, digamos, todo lo que tiene que ver con el circuito de la alimentación ayuda, digamos, a que la bilirrubina pueda excretarse, digamos, del cuerpo. Si la bilirrubina permanece, ¿sí? Ustedes saben que la forma de resolver, digamos, este cuadro es la luminoterapia, pero si la bilirrubina permanece, lo que puede aparecer es lo que se llama una encefalopatía bilirrubínica, y esto es, digamos, una lesión en el sistema nervioso central. Si es aguda, digamos, es un momento y el bebé es expuesto a la luminoterapia, es reversible, no tiene consecuencias. El tema es que si eso se sostiene, sí genera lesiones irreversibles, ¿no? Y muchas veces tienen que ver con cuadros de parálisis cerebral, déficits cognitivos, hipoacusia. Y acá como medidas importantes se describen todas las medidas de prevención respecto de la hemorragia intracraniana, las infecciones intrahospitalarias, evitar la asfixia perinatal, indicar tempranamente la luminoterapia e indicar la alimentación gástrica lo más temprano posible. Y por último, la enterocolitis necrotizante, que es una inflamación que origina la destrucción de partes del intestino, y ahí, digamos, los signos visibles son vómitos, diarrea, malestar, fiebre, el abdomen muy hinchado, y ahí, digamos, la resolución de la alimentación, digamos, tiene que ser intravenosa hasta que se resuelva el cuadro clínico, ¿sí? En la medida en que, por supuesto, este cuadro también se sostiene, también genera efectos irreversibles. Bueno, estos son los cuadros más comunes, ¿sí? Los pasé bastante rápido, pero son los cuadros más comunes que pueden encontrarse, digamos, en un bebé recién nacido pretérmino. En relación a eso, podemos pensar cuál es el impacto de la prematurez en el desarrollo posterior, ¿sí? Pero lo que les voy a sugerir es que como nos deben faltar 2 minutos, ¿no? Para que se termine el Meet, lo que les sugiero que hagamos, si quieren, es salimos de este Meet y entramos al próximo para poder charlar de esto en el otro, ¿sí? Que no se nos corte. Joya.